del Estado de México, de todos los mexiquenses, pero bueno, no son muchas las oportunidades que tengo de venir aquí a presentarme y a conocerlos personalmente, así que bueno, muy feliz de estar aquí, gracias a ustedes por venir, Aplausos el nuevo cumple, no cumple. Entonces lo que vas a hacer es que vas a ir a la página, le vas a dar like y vas a escribir a quién quieres, pero ahorita vamos a concentrarnos en Sebastián. ¿Cómo dice? Sebastián. Gracias, muchas gracias. Sebastián viene a contarnos toda su historia, su vida, vamos a echarnos un café, vamos a quedarnos a hacer pijamada, así que vayan haciendo sus mejores preguntas, ¿ok? Su nena, vente nena. Venga, les presento a mi princesa, Clara Sofía. Lo bueno de estar cerca, que puedo venir con la familia, mi esposa Adri, mi vida. Muy contentos de estar aquí, pero bueno, como bien comentan mis compañeros, no se llega aquí tampoco de la noche a la mañana, hay toda una carrera, hay todo un trabajo por detrás, así que más o menos les voy a ir contando un poco y sobre todo para que podamos escuchar las voces de los personajes que a todos nos gustan y nos entusiasman. ¿Les parece bien? Yeah. Antes de que Sebastián empiece a contarnos un poco de su vida, quiere regalar este póster que le va a firmar en ese mismo instante a un verdadero fan, a un verdaderísimo fan. Okay. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque yo veo que hay muchos fans aquí. A ver, Sebas, una pregunta que sea difícil de contestar, pero que obviamente puedan saber, que digan, ah, no, este es fan, este sabe de qué talla calzo. A ver, bueno, antes de empezar con la historia, esta pregunta tiene que ver con el comienzo de mi historia. Como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, yo soy argentino, es la última vez que lo hago, no se preocupen, estaba yo muy chiquito, no lo pude evitar. Pero la pregunta en este caso sería, ¿de qué parte de Argentina? ¿En qué parte de Argentina yo nací? Rápido, porque si no empiezan a buscar en Google. Primero que levante la mano. Ahí, él fue el primero. A ver, gente. Caracas, Argentina. No solo no te ganaste el póster, sino que te tienen que quitar el título de la primaria, mi hermano. Caracas es Venezuela. A ver. Rosario, no, ese es Messi. No, la boca se tira a un lado, porteño, no. A ver. Mendoza, ojalá tomaría unos vinos muy ricos. A ver. Vientos, él se lo ganó. Vente. A ver. Sabe mucho de ti, se me hace que nos va a contar un poco él sobre ti. A ver, cuéntanos un poco sobre ti. A ver, mientras yo te lo firmo. Ay, no traje el plumón. Ah, buenísimo. ¿Cómo te llamas, carnal? Javier, un gustazo. A ver, tú le haces el reportaje. Ok, Javier, ¿cómo estás, Javier? Bien. ¿Cómo va tu vida? Todo bien, todo chido. Cuéntame un poco acerca de Sebastián. Sebastián, sé que... ¿Nombre completo? Híjole, no. Acompáñame de este lado. Tiene 48 años. Nació en Navidad. Bueno, En Navidad se estaban comiendo 24. Sí, la mamá estaba bien entrada y ya sabes que le dieron los tortijones. Exacto. Y bueno, de mis doblejes favoritos, Sebastián. Como podemos ver aquí, Martin Phoenix. Y Bruce, de Turón. Y como tal, a todos nos encanta agarra patada, Diego, ¿no? Para hablar de hielo. Entonces, muchísimas gracias por venir. Y un gustazo. Gracias, Javier. Ahora solamente quiero hacer una trivia muy rápida. Presten atención en este póster. Hay un error. A ver, el que me diga cuál es el error, yo le regalo otro póster. A ver, tú. No, sí soy yo. Otro, tú. Exactamente. Hay otro error todavía. A ver, tú. ¿El perro? No, no hay un perro. A ver, última oportunidad. Sí, es un error.
tienes razón tú, amigo. Ren Stimpy tampoco lo hice yo. A veces pasa con el internet que alguien mete la pata y luego todos hacemos copy-paste y se siguen reproduciendo los errores. Va luego un póster para mi amigo de la camiseta verde y el que dijo Vox Money, ¿verdad? Perfecto. Tú también. Bueno, gracias Javier, mi hermano, muy agradecido. Al contrario, bueno, hablando de personajes, bueno, ya quedó claro, yo nací en Jujuy, un lugar muy pequeñito. Más pequeño que Iztapaluca, yo creo. Para que ustedes se den una idea, cuando yo nací, donde yo nací, había una sola estación de radio, un solo canal de tele, era en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche. Lo que pasaba era todo tu contacto con el mundo del entretenimiento. Sin embargo, bueno, siempre me gustó expresarme a través de la voz, siempre tuve una gran necesidad de hacerlo y por eso empecé como todos, imitando a los profesores, a los personajes de la tele, y aún sin tener conciencia de que existía el doblaje, ¿no? Ustedes, aquí hay mucha gente joven, hay muchos millennials y tienen muy claro cómo funciona el mundo. Cuando yo era niño, pues no pasaba eso, nosotros los veíamos hablando en español y para nosotros así hablaban. Entonces, recuerdo la sorpresa que me llevé una vez. Yo era muy fanático de los Tres Chiflados y los escuché una vez en inglés y dije, ah caray, ¿qué pasó? Y entonces ahí fue que mi mamá me explicó qué era el doblaje, cómo se hacía, y desde ahí yo dije, yo quiero ser uno de esos. Pasaron mucho tiempo, en mi país natal hice mi carrera como locutor, también soy locutor de comerciales y de muchas cosas, por ejemplo, Ariel, impecable, o por ejemplo, Movistar, compartir la vida es más, o por ejemplo, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Entonces, gracias. Y eso es lo que yo siempre hice, pero con el sueño de hacer doblaje. Entonces decidí venirme a vivir a México, donde está el mejor doblaje del mundo, ¿sí o no? Entonces dije, voy a aprender con los mejores, y así fue que llegué, empecé, hice trabajitos muy pequeños, ambientes, vocecitas, ya saben, ¿no? El taxista, a dónde lo llevo, o el mesero, qué va a tomar, en fin. Y de ahí poquito a poco, cuando los directores ven que le vas echando muchas ganas, que estás, que te presentas, que etcétera, etcétera, pues te van llamando para cosas más importantes. Al principio también, bueno, como ustedes se imaginarán, fue un poquito complicado para mí, en el sentido de que hay un cierto prejuicio por la manera de hablar que tenemos los argentinos, ¿no es cierto? Que sin duda alguna, pues es quizá la manera de hablar más incompatible con el resto de los países de Latinoamérica. Y entonces, claro, llegar y decir, oigan, yo soy argentino y quiero hacer locución o quiero hacer doblaje, me miraban como diciendo, ¿para qué quiero yo un argentino en la locución? Entonces, bueno, hubo que recorrer también un camino para mostrar que, aunque uno venga de otros países, pues se puede también hablar en un español neutro, por el mismo motivo de que toda nuestra vida pues nos hemos criado escuchando caricaturas y películas y el gran doblaje mexicano. Entonces pudimos poner en funcionamiento todo eso, hacer cosas lindas, hacer cosas súper interesantes y, bueno, empezar con los papeles más importantes. Los papeles más importantes llegaron porque yo tuve la fortuna de llegar a México en un momento donde empezaron a hacerse pruebas de voz, ¿no? Anteriormente, por eso que muchas veces el doblaje mexicano tiene la fama de que es muy cerrado, qué sé yo, porque sí pasaba que el director pues se movía más o menos con las personas que tenía a la mano y que ya sabía que sacaban garantizado su trabajo. Pero desde unos 15, 20 años a esta parte, las compañías cinematográficas ya no es que sueltan el material y ahí el que lo haga en la casa productora como pueda, sino que ya quieren tener mucho más control y mucho más injerencia sobre su producto. Y uno de las maneras mediante las cuales ejercen ese control es a través de las pruebas de voz. Es decir, cuando hay un proyecto importante, una película o una serie, mandan el proyecto y dicen, bueno, pero ¿sabes qué? De los personajes principales, primero me mandas 4 o 5 opciones de actores haciendo un pedacito,
y el cliente pues es el que decide, bueno, el que se queda para hacer el personaje es tal o cual. Y entonces tuve la posibilidad que me empezaron a llamar para las primeras pruebas de voces y ahí empecé a quedarme, y el primer papel importante para cine que yo me quedé a través de una prueba de voz fue para la película Buscando a Nemo. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, ahí tuve la posibilidad de quedarme con la voz del Tiburón Cruz. Me tocó sanamente, digamos, competir con grandes voces a las cuales yo admiraba muchísimo. Por supuesto, el solo hecho de que me hayan invitado a esa prueba para mí fue motivo de mucho orgullo, pero bueno, me quedé feliz cuando me dieron el personaje. Y si bien es un personaje que no habla tanto dentro de la película, pero la gente lo recuerda siempre con mucho cariño, ¿no? Cuando decía: hola, soy Cruz. ¿Qué hace un par de bocadillos con ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida. Gracias. Bueno, a partir de ahí surgieron muchos personajes, generalmente voces gruesas, villanos de Disney. Shere Khan, ¿se acuerdan en el libro de la Selva 2, por ejemplo? Vaya, pobre cachorrito de humano, así que ahora me temes a mí. Ese tipo de voces que a mí me gustan mucho, pero en sí tampoco nunca me gustó que me encasillaran solamente voces gruesas. Inclusive para la parte de locución, es muy chistoso que lo primero que yo hice cuando llegué a México fueron trailers de películas, pero encima películas de terror, siempre con ese tipo de voces, ¿no? Por ejemplo, Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo en cines. entonces, de ahí surgieron los villanos y de ahí surgieron todo lo... Por ejemplo, ahorita que estamos nosotros platicando, con mi voz pues natural, se dan cuenta que mi voz no se parece a la de ninguno de mis personajes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con realmente pues lo que a mí me gusta, que es actuar, que es buscarle a cada personaje su estilo. Y entonces así fue como, bueno, después de haber hecho a muchos villanos, por ejemplo, un villano que yo siempre recuerdo con mucho cariño, por ahí la gente no lo ubica mucho, pero es el villano Makuta de la película de Bionicle. Entonces me tocó hacer mucho de esos tipos de personajes, pero no quería que me encasillen solamente las voces gruesas, y empecé a buscar oportunidades para otro tipo de voces. Y me llegó la oportunidad, por ejemplo, de una prueba de voz, donde me invitaron a hacer la prueba de voz para un perrito de los Looney Tunes, un perro que nunca habló, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de las caricaturas del gallo Claudio. Saben que siempre hay un perro que que él está haciendo maldades. Bueno, me llamaron para la prueba de voz, me quedé con la prueba de voz, pero platicando con el director le dije: oye, mira, yo hago otras voces, pues me gusta hacer la voz del gato silvestre, de esto y del otro. Entonces, bueno, di la prueba, y eso le gustó muchísimo a la gente de Warner Brothers en los Estados Unidos, y ellos me pidieron que hiciera la prueba para el Pato Lucas. Y yo dije: no, pues yo nunca hice el Pato Lucas. Pero dijeron: no, vente, aquí te lo echas y bla, bla, bla. Así que bueno, fui, hice la prueba, afortunadamente le gustó, y entonces tuve la posibilidad de quedarme haciendo la voz del Pato Lucas. Me estrené en la película Looney Tunes de nuevo en acción, y es uno de los personajes que más me gusta, porque bueno, además de todo, es un personaje pues legendario de las caricaturas, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, si el Pato Lucas estuviera aquí, ya saben que es medio loco, probablemente estaría diciendo: vaya, hasta que por fin te acuerdas de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas, y no ese maldito conejo come zanahorias, imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Y qué bueno que aquí en Plaza Sendero sea temporada de palomitas y no de patos. Gracias, muchas gracias. Y entonces, bueno, ese tipo de personajes a uno lo divierten, a uno le da muchísimas satisfacciones, por supuesto. También he tenido la gran oportunidad de poder participar en proyectos de los cuales yo era fan. Entonces eso realmente es una sensación muy padre, ¿no? Por ejemplo, con los Simpsons, desde que se estrenaron en mi Argentina natal, pues nos hicimos muy fan. En Argentina somos demasiado fans de los Simpsons. Para que ustedes se den idea, hay canales de televisión a nivel nacional
que todo el fin de semana, el sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, solo pasan los Simpsons. Y los domingos, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, solo pasan los Simpsons, uno tras otro. Entonces, por supuesto que yo era fan. Cuando llegué a México, mi sueño quizá era pues, conocer, ¿no?, a Humberto, a Nancy, al querido Gabriel, alguna de esas grandes voces, como cualquiera de ustedes, ¿no? Conocerlo, tomarme una foto. Sin embargo, a partir de mi trabajo en el libro de la selva, pude conocer al querido Humberto Vélez, y fue el maestro el que me invitó a participar de la serie para hacer la voz del abuelo, que era una voz original del querido maestro Carlos Petrel, que tenía un año que había fallecido. Y entonces, bueno, como yo me tocó hacerle un homenaje, digamos, con el personaje de Shere Khan, le gustó a Humberto, él me invitó y comencé haciendo al abuelo de los Simpsons. Y luego, con el cambio de voces, llegó Marina Huerta nuevamente a la serie, la voz original de Bart Simpson, una gran actriz, una gran directora. Con ella había yo trabajado en otras oportunidades, entonces ella tuvo la valentía de darme a mí varios personajes. En el doblaje mexicano eso no se acostumbra mucho, es como que cada actor tiene un personaje. Sin embargo, si ustedes checan el idioma original, no sucede así. En el idioma original, por ejemplo, pues es muy común que un actor haga muchas voces dentro de una caricatura. Entonces, bueno, ella, conociendo mi capacidad y mi gusto por la versatilidad, pues me dio otros personajes más, y entonces tengo la fortuna de tener el récord del actor que más voces ha hecho dentro de una serie. Yo hago a 7 personajes fijos en Los Simpsons, más varios invitados, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho trabajar en la serie porque soy un fan, y porque aparte, por supuesto que para hacer este trabajo, y sobre todo de la manera en la que yo lo hago, pues hay que estar medio loco, medio esquizofrénico. Entonces, esas voces que a uno le hablan en la cabeza, pues lo que yo hice fue ponerlas a trabajar, ¿no?, para que no anden perjudicándome. Entonces, bueno, si quieren hacemos un repasito rápido de los personajes, ¿les parece? Arrancando por el más antiguo, a ver, el abuelo, ¿se acuerdan? ¡Ay, Homero, ya devuélveme esas medicinas! ¡Y ese riñón también lo necesito! ¡Cosas horribles van a pasar! ¡Y les pasarán a ti! ¡A ti! ¡Y a ti! ¡Epa! 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 Otro personaje muy divertido es Serpiente, ¿se acuerdan? Soy Serpientes, denme todo lo que tiene. No le tengo miedo a ese maldito del jefe Gunbury. Otro personaje que me divierte mucho hacer es el profesor Frink, ¿se acuerdan? He construido un rayo catalizador que convertirá los protones en iones y podrá sacarlos de esta cúpula, pero lo he dejado del otro lado de la cúpula. Otro personaje que me divierte mucho, sin duda alguna, es el gordo Tony, ¿no? Imagínense. ¡Malditos niños! ¡Los mandaré a dormir con los peces! Luego otro personaje que también me parece muy tierno, muy divertido, es Kirk, el papá de Milhouse. ¿Sí se acuerdan? Milhouse, ya dile a tu mamá que me deje entrar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Me divierte mucho, por supuesto, un personaje que adoro es Willy. ¡Ay, malditos niños! Ya me ensuciaron todo el sendero. Debería limpiar de nuevo. Mejor ya me regreso a Escocia. Ay. Y por supuesto, gracias. Y por supuesto, sin duda, uno de los personajes que más me gusta, no solo de Los Simpsons, sino de todos los que he tenido la fortuna de prestarle mi voz durante toda mi carrera, pues es el querido Payaso, ¿verdad? ¡Hola, amiguitos de Iztapaluca! Soy yo, su amigo el Payaso Krusty, mandándoles a todos un gran saludito y diciéndoles que ya dejen de comer esas garnachas placeras y coman mis Krusty hamburguesas. Pronto, mi nueva sucursal aquí en el Sendero. Hamburguesas 120% de grasas absolutamente transgénicas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, la verdad uno se divierte, como se darán cuenta, es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy divertido. Me gustan mucho las caricaturas, mucho personaje para el cine, por ejemplo, Diego de la Era de Hielo, ¿se acuerdan? Vale, sí. ¿Ya vieron quiénes están aquí? Son los bodoquitos de Iztapaluca. Pero Puntitas, 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 gatita. personajes realmente entrañables, personajes por ahí un poco más de acción, como
Thorin, escudo de roble, en la saga del Hobbit. Soy Thorin, escudo de roble, y reclamo este oro en nombre de mi pueblo, de los enanos. Ya ven que todo es mentira, me dan a mí para hacer al enano, óyeme. Pero bueno, todo es fantasía, todo es diversión. Y por supuesto que la fantasía más grande, sin duda uno la tiene cuando es un niño, ¿no? Diariamente yo recibo muchos mensajes donde me dicen, oiga, usted forma parte de mi infancia, etcétera, etcétera. A mí eso me resulta muy lindo y muy tierno, porque sin duda esos recuerdos de cuando uno es niño, pues son los que se quedan grabados de una manera mucho más vívida. Y aparte porque, bueno, cuando uno es niño tiene toda esa inocencia en la cual está viendo el personaje y está metido en la serie o en la película totalmente. Eso me pasó cuando se estrenó El Chavo del Ocho en mi país natal. Como ustedes saben, tanto argentinos, venezolanos, brasileños y todos en Sudamérica en general somos muy fanáticos de ese gran fenómeno que es El Chavo del Ocho, y desde que se estrenó pues yo me hice muy fanático, y en particular del personaje de Kiko. Me pareció un personaje muy divertido, muy chistoso, al punto tal que tenía yo 7, 8 años y hablaba como Kiko todo el día. Mi papá ya me quería llevar con un psicólogo porque decía, este cuate ya lo perdimos, pero bueno, me divertía mucho haciéndolo. Por supuesto, bueno, afortunadamente ya pasó el tiempo, me hice un poquito más adolescente, ya cuando vi que no iba a agarrar bien hablando como Kiko, dije, bueno, ya aquí mueren. Y sin embargo pasaron los años. Como les contaba antes, pues viniendo a México, mi máxima aspiración era a lo mejor cruzarme con algún actor algún día en algún lado y tomarme una foto. Sin embargo, bueno, se empezó a hablar del proyecto del Chavo animado. Yo dije, caray, qué padre estaría que me llamaran, pero bueno, me enteraba de que tomaban pruebas aquí, tomaban pruebas allá, pero pues no me invitaban. Entonces dije, igual y esto no es para mí. Sin embargo, pasaron ya varios meses, cuando casi ya no se escuchaba hablar del proyecto, me hablaron de un estudio, me dijeron, oiga, le queremos invitar a prueba de voz para la serie del Chavo. Así que bueno, ahí me fui yo disparado. Cuando llegué me recibe el director y me dice, oiga, queremos que haga la prueba para el profesor Girafales. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Me vieron grandote, dijeron, pues ahí va, ¿no? La hice, si bien yo nunca había hecho la voz del profesor Girafales, pero lo hice. Y una vez más, chicas, chicos, señoras y señores, siempre aprovecho yo aquí para dejarles un pequeño mensaje, y es el mensaje que tiene que ver con que no nos quedemos con lo primero que nos ofrece la vida. Siempre, de cada oportunidad, uno debe de tener la capacidad de sacar algo más. Ah, bueno, ¿sabes qué? Pues me invitaron aquí a que tome la foto. Ah, yo voy, tomo la foto y me voy a mi casa. No, siempre detrás de una oportunidad, si uno busca, puede hacer eso crecer y puede sacar otras cosas que a lo mejor uno ni se imagina. Entonces, con ese pensamiento en la cabeza, pues me puse yo a platicar con el director y le dije, oye, ¿ya tiene la voz de Kiko? Me dice, no, fíjate que no tengo la voz de Kiko, ha sido muy difícil, hemos hecho muchísimos castings. De hecho, todavía en aquella época vivía Chespirito. Entonces me dice, nosotros hacemos las pruebas. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, que es un gran productor y director de Televisa, hacía una primera preselección, y de las mejorcitas se las mandaban a Chespirito directamente, y él era quien escogía los actores para los papeles. Pero me dice, justamente la de Kiko hemos probado con decenas de personas y no les gusta ninguna. De hecho, la semana que viene, entonces el director me miró medio escépticamente, porque es güey, lo estoy llamando para Girafales, que me viene con Kiko, ¿no? Pero bueno, con mucha amabilidad me dio chance, me puso un pedacito de la serie y yo di mi prueba. Yo mismo me sorprendí porque hacía unos, no sé, 20 años, 30 años que no hablaba con Kiko, pero bueno, le eché todas las ganas y tuve la fortuna de que me hablaran unos días después para decirme que me había quedado con ambos papeles. De hecho, en la primera temporada de Chavo Animado yo hago a Girafales y a Kiko, a los dos. Luego, por cuestiones de logística, pues ya me quedé nada más haciendo la voz de Kiko, sin duda uno de los personajes favoritos de toda mi carrera, al cual, bueno, imagínense ustedes, hacer la voz de un personaje que siempre fuiste fan, y además me dio la inmensa posibilidad de conocer
a Chespirito, o sea, cumplir realmente uno de mis sueños. Entonces, bueno, muy feliz de haberle dado la voz a Kiko durante toda la serie del Chavo Animado, el buen Cachetón, que si estuviera aquí, pues igualmente ya andaría perdiendo la paciencia, ¿no? Cállate, que me desesperas. Tú nada más hablas y no sabes que toda esta gente vino a escucharnos a nosotros los personajes y no tus babosadas. Así que ya deja de ser tan chisma. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, imagínense, muy feliz, una carrera donde pues ya tuve la oportunidad de hacer tantas cosas. Digo, adoro las caricaturas, pero no solo caricaturas, he tenido la posibilidad de darle voz a Horatio Kane en CSI Miami, las series According to Jim, en fin, muchas cosas. Sin embargo, la verdad que me daba yo por bien satisfecho y se abre una posibilidad diferente para lo que es el doblaje mexicano, como lo es el doblaje de videojuegos. Como muchos de ustedes saben, anteriormente, hará unos 15 o 20 años, los videojuegos en su gran mayoría venían o en inglés subtitulados o en español de España. Hasta que bueno, finalmente hará unos 15 años Microsoft se dio cuenta de que somos muchos más quienes hablamos español latinoamericano y decidió empezar a doblar sus juegos para el español latinoamericano. El primer videojuego que dobla Microsoft para su plataforma Xbox es Halo 2. En Halo 2 me invitan y tengo la fortuna de que me inviten, grabo un pequeño papel, un Elite 5, ponle, no sé, pero un momento que yo siempre lo recuerdo porque me permitió doblar un videojuego por primera vez y darme cuenta de cómo era, realmente darme cuenta que era muy diferente a doblar una serie o una película, porque para doblar un videojuego pues no ves nada, no es que estás doblando contra una peli o algo, simplemente son pedacitos de diálogos en inglés y uno los tiene que ir reinterpretando, necesitas mucha imaginación para doblar un videojuego, ¿no? Así que bueno, me pareció muy interesante, me pareció un desafío muy grande y pasó unos días, un par de semanas y me vuelven a llamar de la misma compañía para decirme que les había llegado un videojuego nuevo y que habían estado checando las voces y que había una voz que al parecer de la gente de la producción me podía quedar muy bien para mí. Entonces, por supuesto, fui con muchísimo gusto y cuando llego, pues también, como todo videojuego, pues no hay nada. Platico con el productor, me dice, mira, se trata de un juego, pues son unos mercenarios que le andan tirando ahí a unos marcianos y no sé qué, y me muestra una impresión más o menos así, A4, una hojita, un monote acá bien mamado, con un arma y un pañuelo en la cabeza, y me dice, pues este cuate es Marcus Phoenix y es el que tú tienes que hacer. Entonces yo dije, buenísimo, me parece genial, me aboqué a trabajar, pero bueno, como todo comienzo, pues tiene sus chistes, tiene sus anécdotas. Entre ellas, fue muy gracioso que cuando entro a la sala de grabación, veo el guión y el guión resulta que estaba todo en español de España, porque a ellos se les había hecho fácil, no, pues aquí tienen los audios, aquí tienen el libreto con el que doblamos nosotros en España y ahí se lo avientan, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy importante de adaptación, porque el chiste casualmente es que fuera un doblaje que fuera compatible para todos los países de Latinoamérica y para que todos los gamers de todo el continente pues se sintieran identificados, involucrados. Entonces de ahí empezamos a reemplazar palabras y esto y lo otro, y por supuesto groserías. Como ustedes saben, pues las groserías forman un poquito parte del ADN de Gears. Sin embargo, hay algunas observaciones que hacer en relación a esto. No son tanto las groserías en sí, por sí mismas, sino que tienen su importancia porque están justificadas por los momentos del juego, ¿no? Para aquellos que siguen y les gusta un poco el doblaje, no de videojuegos, sino en general,
Se habrán dado cuenta, o a lo mejor coincidan conmigo, o a lo mejor no y me mientan la madre, pero una de las cosas que yo siempre he visto en el doblaje mexicano es que somos como un poco mochos a la hora de doblar, ¿no? Y si ustedes se fijan, están viendo, no sé, una película por ahí de terror o de violencia en inglés, y está motherfucker y le sacan las tripas y todo y le dice hasta de qué se va a morir, y uno en español ahí está, maldito, ¿no? Eres un bellaco, ¿no? Eres un truán, ¿no? Y el tipo te está arrancando los ojos y dice, ay, tus padres no están casados por la iglesia. Entonces, uno como actor de doblaje eso le dificulta, ¿no? Porque las cosas deben de ser dichas como son. Ya actuar en doblaje es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque no tenemos lo gestual ni los movimientos. Nos debemos de quedar quietecitos, ¿no? Mientras el actor de imagen pues tuvo todo para hacer. No conocemos el guión previamente, no conocemos el libreto, lo hacemos cuando llegamos. Un actor de teatro, de tele, de cine, pues conoce su guión, se lo sabe de memoria, lo ensayó, ¿no? A la hora de que actúa, pues actúa con otra persona. Si es una escena de violencia, está golpeando, pues está con el otro actor y te da ese. En el doblaje no, todo lo tienes que reinterpretar solito, sentado frente a un micrófono. Entonces, si aparte de eso, encima te quitan las palabras clave, ¿no? Y escuchas que el güey está diciendo fuck, I'm gonna kill you, motherfucker. Y tú estás diciendo rayos, centellas y recorcholis. No queda tan creíble. Entonces, una de las cosas que se agradece como actor en el caso de Gears es que las palabras deban de ser dichas como deben de ser dichas. Porque, ¿por qué? Por ejemplo, por darles un ejemplo, Marcus está rodeado de locus, ¿no? El que no sabe qué son los locus, son los bichos espantosos, babosos, llenos de dientes. Lo tienes aquí cerca ya, el aliento que le huele lo que comió, pero la semana pasada al canijo, y son 5 y te están por matar, y tu arma se te traba. ¿Y qué vas a decir? Carambolas. No pega, ¿verdad? Si eso pasa y te están por comer los locus y se te traba la lanza, lo que dices es ¡mierda! Y ya ven cómo está la diferencia, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que el doblaje también nos involucre dentro de lo que estamos haciendo, y por ese motivo, pues las groserías son tan importantes dentro del juego, y por eso ustedes como fans se las acuerdan mucho. Pareciera que Marcus solo dice groserías, pero es que a uno le quedan porque realmente funcionan muy bien en el momento que deben de funcionar, ¿no? Pero para el que no conozca, no solamente Gears es groserías y violencia. Hay muchos mensajes interesantes detrás del juego, ¿no? Hermanos hasta el fin, ningún compañero se queda atrás. En esta última entrega, por ejemplo, la relación de padre e hijo, en fin, se manejan valores súper interesantes. A mí como actor, pues me ha permitido, es sin duda el personaje más importante de mi carrera, porque me ha permitido primero estar en contacto con los gamers, con todos ustedes que son fans realmente muy dedicados, muy de hueso colorado, muy seguidores de lo que les gusta. Segundo, porque a pesar de ser un videojuego violento y todo lo demás, me ha dado la oportunidad de interpretar quizás las escenas más dramáticas de mi carrera, en las cuales se me han ido las lágrimas, por ejemplo, con la muerte de María, ¿no? O por ejemplo, cuando me tocó decir, pero ¿qué carajos haces, Tom? Entonces son escenas realmente lindas, son escenas marcantes, y sobre todo para uno como actor de doblaje, el hecho de poder acompañar a un personaje durante tantos años haces que lo vayas conociendo más y lo vayas pudiendo interpretar cada vez mejor. Por eso, para mi humilde opinión, sin duda, por ejemplo, el doblaje del Gears 3 pues ha ido evolucionando en relación al 2 y al 1, porque vamos conociendo mucho más el personaje. Imagínense ustedes lo que fue darle voz a Marcus Phoenix por primera vez sin haber visto el juego, sin haber jugado, solamente con una fotito de él acá parado. Entonces, sin duda, a medida que va evolucionando y uno lo escucha y lo ve, pues le puede dar muchísimo más sentimiento. Es un personaje increíble, me ha dado a mí oportunidades espectaculares. Debo ser la única persona en el mundo a la cual le pagan para mentarle la madre a la gente. Así que imagínense que me divierto muchísimo y le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, por supuesto. Pero bueno, no todo lo que tiene que ver con videojuego es Marcus y es Gears. Tengo la posibilidad de darle voz a Sub-Zero, por ejemplo, en Mortal Kombat, ¿se acuerdan?
Cassandra Cage, así que te atreves a enfrentarme. Creo que deberé congelarte, corazón, porque ya sabes, a Sub-Zero nadie le gana. Últimamente he tenido la oportunidad de darle voz al Commander Zavala en Destiny 2. He tenido la oportunidad de darle voz a Urgot, uno de los personajes más importantes de League of Legends, que se acaba de hacer un rework. Acabo de darle voz a uno de los protagonistas de Wolfenstein, un videojuego que era de computadora casi de mi época y que ha ido subsistiendo el paso de los años. Entonces, bueno, la verdad que es una carrera muy linda, muy llena de cosas súper interesantes. Y una vez más, cuando yo pensé que ya lo había hecho todo, cuando yo pensé que ya lo tenía todo en la vida, se me abre una nueva posibilidad. Una vez más a través de una prueba de voz. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas de voces y con muchas cosas en el doblaje? Pues tienen como mucha secrecía, ¿no? Generalmente son acá como muy misteriosas y no te dicen qué vas a hacer, o si te dicen tienes que firmar, que no vas a contar y bla, bla, bla. Entonces me invitaron a una prueba de voz y no me dijeron para qué. Pues ahí venga 10 voces chingonas, fregonas, pesadas, de las mejores de México. Yo dije, bueno, pues ya, con asentar mis laguitas aquí junto con estos masters, ya estamos bien, ¿no? Me quedé y finalmente cuando me tocó subir, me dice el director, ¿ya sabes a qué viniste? Le dije, no, pues si no me dicen. Entonces, bueno, entra y te vas a enterar. Entré y me senté y en la pantalla estaba sentado en su trono nada más y nada menos que Darth Vader. Entonces dije, bueno, lo mismo me pasó a mí. Sentí que el chico se me hacía grande, que el grande se me hacía chico, y dije, bueno, pues ahí como sea, me senté, me encomendé a la Virgencita y dije, vámonos. Mi método para que el doblaje sea interesante, sea divertido y combine, es tratar de hacerlo lo más en el estilo de la voz original. Sobre todo porque hoy en día no es como hace 30 años o 40 años donde uno solo conocía la versión doblada. Hoy en día cualquiera con un botón de zap o compra un DVD o lo pone en internet y ya conoce la voz en inglés. Entonces, si la voz en inglés te varía mucho de la del español, ¿qué dices? Nah, ¿verdad? Entonces, lo que traté de hacer fue inspirarme muchísimo en el trabajo del maestro James Earl Jones. Di mi prueba, salí feliz por el solo hecho de haberla dado bien. Y bueno, mucho más feliz estuve cuando unos días más tarde me hablaron para decirme que en Burbank, en California, en la sede de Disney, me habían escogido como la voz oficial de Darth Vader para el español latinoamericano. Así que bueno, tengo la felicidad de formar parte de esa saga tan importante, no solo del cine, sino yo diría de la cultura pop. Creo que es un corolario muy lindo para alguien como yo que ha hecho muchísimos villanos, pues poder hacer al villano de villanos, sin duda alguna, como es Darth Vader. Y además de todo, haberme estrenado cinematográficamente en Rogue One, que al decir de muchos fans, pues es una de las mejores películas quizá de la saga, y donde aparte pues vemos ese regreso de Darth Vader a la pantalla después de tantos años, que yo creo que a más de uno nos emocionó. Así que bueno, ya para irme cerrando la charla, les dejo un pequeño saludo con la voz del Lord of the Seeds, ¿no? Amigos de Iztapaluca, que sus aspiraciones no los ahoguen. Únanse al lado oscuro de la fuerza. Juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. Y recuerda, yo soy tu padre. Tu trabajo nos encanta. Muchas gracias. Unas preguntitas y respuestas, ¿qué te parecen? Aprovechamos. Preguntas, respuestas, complacencias, mentadas. Aquí estamos. Ok. Ya escucharon un poco de toda su vida, de su trayectoria. Yo sé que por ahí ustedes tienen alguna duda. Vamos a hacerles 5 preguntas originales. ¿Va? Originales. ¿Cuál es tu sabor favorito? No. ¿Tu color favorito? Ok. 5 preguntas originales. A ver, tú ves. ¿Cómo te llamas, hermano? Armando, vente para acá, hermano.
buenas tardes, ¿cómo están? hermano. Muy bien, muy bien. Primero que nada, muchas gracias por venir al Estado de México. Casi nadie lo pela para este tipo de cosas. ¿Verdad? Y me invitan poco. Justamente le estaba yo agradeciendo a los muchachos y a la gente de la plaza por haberme invitado, porque realmente hay muchos fans en el Estado de México y pues uno depende de que lo inviten para poder venir y convivir. Bueno, he tenido la convivencia con varios maestros de doblaje latinoamericano precisamente. Tuve una experiencia con el señor Aníbal. También participó en Star Wars, es igual argentino. Sí, Aníbal. Pero haciéndole una pregunta a él que pues no me supo contestar honestamente, quiero preguntarle a usted, ¿qué tan difícil es convivir con gente de su mismo país para hacer doblaje? Mira, convivir con la gente de tu propio país es un poco difícil siempre, sobre todo cuando estamos afuera, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado muchas historias de paisanos nuevos que se van para el otro lado y a veces el que más le acaba poniendo el pie es otro mexicano que anda por allá, pero yo creo que es una cuestión natural del ser humano. Yo tengo aquí en México contacto con compatriotas míos en la parte de doblaje y en la parte de la locución comercial, porque como ustedes saben hay muchos directores y creativos argentinos. En la parte de comercial nunca he tenido ningún problema, son todos buenísima gente. La verdad que me llevo bien con todos, y en la parte del doblaje y de la actuación por ahí puede ser que se ponga un poco más complicado, pero bueno, te soy sincero, tampoco no somos tantos argentinos realmente que trabajen en el doblaje mexicano. Yo creo que es un medio difícil, como todos, es un medio competitivo, como todos. Sin embargo, la conclusión que yo saco de todos estos años de trabajo, y no solo para el doblaje, sino para cualquier índole de la vida que uno haga, y donde tenga que estar compitiendo, debemos de tener en cuenta que la competencia es contra uno mismo, no es contra los demás. Cuando gané, cuando me invitan a mí a hacer una prueba, por ejemplo, y yo doy el 100% y sé que la hice muy bien, ahí yo ya me voy contento y digo, gané. Si me quedo o no me quedo, pues ya no depende tanto de mí, ¿no? Depende de otras circunstancias. Entonces, creo que uno tiene que ser muy consciente de esto, y te soy sincero, me he encontrado con algunos problemas de convivencia en el doblaje, con argentinos, mexicanos, etcétera, etcétera, pero sin embargo yo creo que en un momento en el que vivimos como ahorita, donde se están borrando las fronteras, donde todos pues somos ciudadanos del mundo, donde todos con un clic podemos saber qué es lo que pasa aquí y en la China, pues tenemos que empezar a entendernos como seres humanos, que somos todos, y no tanto que si somos de aquí o somos de allá, porque si no, mira lo que está pasando. Los de arriba nos ponen a nosotros a pelearnos entre nosotros, mientras ellos se la llevan toda. Y eso no puede ser. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos como pueblo, y punto, y se acabó. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta más? A ver, ya, vente, corre. Dale chance a la bonito. Vente, hermano. ¿A qué personaje te gustaría doblar? Fíjate que la verdad que yo he tenido tanta suerte en mi carrera, y la vida y Dios han sido tan generosos conmigo, que pienso que sería un poco petulante de mi parte decir, yo quisiera grabar, porque la verdad que con todo lo que yo he hecho estoy más que feliz. Sí hay personajes, por ejemplo, les cuento una anécdota rápida. Me hablaron una vez para grabar un personaje. Lamentablemente, por cuestiones que yo tenía a mi mamá muy enferma, tuve que irme a verla para Argentina y no pude hacer ese personaje. Entonces, esa sí es una espinita que me quedó, no porque llega, a mí me gustaría hacerlo, sino por decir, chale, me escogieron y no lo pude hacer. Pero bueno, son cosas que pasan, lo que es para uno, y lo que no. Me hubiera encantado, por supuesto, hacer este personaje que era Optimus Prime, pero también es un personaje que ha quedado en muy buenas manos todas las veces que se ha doblado, en muy buenas gargantas, digamos, y bueno, pues así pasa y son cosas de la vida, ¿no? Y como un aspecto yo creo positivo y optimista que siempre tenemos que tener en la vida es, si bien estoy súper agradecido de todo lo que he hecho hasta ahorita, pues siempre hay que pensar que lo mejor es lo que está por venir. Así que seguramente
haya personajes padres para seguir haciendo, ¿no? Sí, ya. ¿Te sabes alguna frase de Optimus? ¿Alguna frase de Optimus? Creo que no me sé ninguna. Ok, una pregunta más. A ver, vale, por acá. ¿Otra más? Pablo, mucho gusto. Cuéntamelo todo. Gracias. ¿Qué se sintió ser Severus Snape en Harry Potter? Fue muy padre. Se sintió muy raro también porque yo no había prácticamente trabajado en la saga. Había trabajado en la penúltima película haciendo al ministro de la magia. Y entonces me llamaron, me dijeron, oiga, pues tiene aquí llamado para la película de Harry Potter. Entonces yo dije, bueno, pues trabajé en la pasada, me imagino que va a ser el mismo personaje ahorita. Y fue gracioso porque llegué, me senté, el productor es un productor a quien conozco y me llevo muy bien de Los Ángeles, el director también. Entonces yo fui tranquilo, me senté a hacer mi papel, pero cuando veo la pantalla veo a Snape congelado ahí. Y incluso hasta yo le dije al director, oye, me parece que te confundiste, ese no es el mío. Y me dice el productor, sí, ese es el tuyo, tú vas a hacer a este personaje. Perfecto, entonces agarré, como siempre hice, me basé mucho en el trabajo del actor original, que aparte es un actor al cual yo siempre admiré mucho, y lo hice lo mejor que pude. Y bueno, me dio también mucha alegría, mucho orgullo, primero porque es una saga que tiene muchísimos fans, y segundo, pues que también me pareció una excelente peli para doblarlo, porque justamente en esa última película se develan muchos secretos y se entienden muchísimas cosas del papel de Severus Snape en toda la saga, que hasta el momento no se habían quizá develado. Entonces pues me dio muchísimo orgullo hacer a Severus Snape, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, tienes los mismos ojos de tu madre, Harry, y recuerda la lágrima es muy importante. Y lloré como un cerdo también mientras lo hacía. Muy bien, muchas aplausos. Gracias, chicos. Otra preguntita. Más para acá, de los que el micro Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias. Una pregunta. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha costado, por decirlo así? ¿Y cuál es tu frase más emblemática de ese personaje? Bueno, mira, hay personajes que son difíciles, algunos ni siquiera los recuerdo por su nombre, pero por ejemplo, cuando llegué, me tocó doblar, haz de cuenta, películas de caratazos, pero chinas, ¿no? Hechas en China, y entonces, pues hablado como idioma original el chino, a uno le cuesta mucho ver dónde está. Luego los chinitos se me andan pareciendo todos entre sí, así que de repente chinos de color blanco peleando, ya no sabías cuál era el tuyo, cuál no, pero se aprendían mucho de esos personajes. Luego me ha tocado mucho doblar personajes que hablan en otros idiomas. Por ejemplo, me tocó La suma de todos los miedos hacer al presidente de Rusia. Entonces el presidente de Rusia habla en inglés la mitad de la película y en ruso la otra mitad. Entonces cuando habla en inglés yo lo doblo al español, pero cuando habla en ruso lo tuve que doblar al ruso. Entonces ahí escribiendo, y obviamente yo no sé nada de ruso, pero por la fonética. Y entonces, bueno, como yo tengo buen oído para esos idiomas, pues me ha tocado doblar a personajes que hablan en francés, por ejemplo, en las películas de Sherlock Holmes. Me ha tocado, por ejemplo, doblar a Joaquín de Almeida, el villano de Rápidos y Furiosos 5, que habla la mitad de la película en portugués, pero bueno, ahí yo tengo mi maestra de portugués, así que se me hizo más fácil, ¿verdad? Pero sin duda esos personajes son un poco difíciles, y dentro de personajes que yo recuerdo que sí me costaban bastante, hay una serie, o había, yo no sé, que a mí me gustaba mucho trabajar. Era una caricatura, no sé si ustedes la recuerdan, se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios. Qué bueno que sí la recuerdan. Bueno, ahí ya de entrada ya me escuchaban, ¿no? Mansión Foster para amigos imaginarios. Hoy presentamos las aventuras de Blue. Y luego me tocaba hacer, sí, uno de los personajes más difíciles, que era Eduardo. ¿Por
porque resulta que Eduardo, para empezar, tenía una voz muy gutural, ¿no? Hablaba todo así. Entonces, realmente me dañaba mucho porque la mitad del tiempo o chillaba, o lloraba, o gritaba. Y aparte de eso, era muy gracioso porque Eduardo, en original, era latino. Entonces, él hablaba con acento español y mezclaba palabritas en español. Y obviamente para que el personaje tuviera sentido, cuando nosotros lo doblamos, tenía que hablar con acento gringo y mezclar palabras en español. Entonces imagínense mi cabeza, cuando yo escuchaba inglés tenía que hablar español, y cuando escuchaba español hablar en inglés, y pocho, y gritando, y era bastante complicado. Entonces yo lo que hacía era, cuando me tocaba doblar a Eduardo, lo ponía al final del día, porque ya sabía que luego de hacer un par de capítulos de Mansión ya no podía hablar. Era un personaje muy lindo, y de sus frases favoritas, por ejemplo, era la que decía: Mr. Eduardo, no ser cobarde, no ser cobarde, Mr. Blue. Mr. Blue, ser mi amigo. Papitas, 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 papitas. ¿Se acuerdan? Buenísimo. ¿La selfie? Selfie ¿Eh? oficial. La selfie. Entonces pasen guapamente. Pongámonos guapos. Ahí está, si quieres. A ver, los guapos. Bonitos y bonitos. ¿Todos en griego, chicos? Vamos con otra, Sabriano. Fuerte aplauso para Sebastián. Sebastián, un momentito. ¿Puedes esperar aquí, por favor, tantito? Vamos a hacer algo muy especial. ¿Saben qué es esto? Soy Sebastián. Desde ahorita, desde este preciso momento, ya no va a ser Sebastián Yapur. Va a ser Marcus Phoenix, ¿ok? Para esto, el sargento Marcus Phoenix le voy a entregar estas tres placas, que son de 3 soldados que se rifaron hasta el último el día de ayer. Entonces le voy a pedir a los que quedaron primero, segundo y tercer lugar que pasen, pero para vamos a hacer una ceremonia, así que de aquí de este lado nos vamos a hacer una todo en silencio, que esta es una ceremonia oficial de la COP, así que firmes por favor. Se sube el momento para Marcus Phoenix. Atento, escuadrón Delta. Yo, el sargento Marcus Phoenix, entrego la condecoración al tercer lugar. Un paso adelante. Con la tercera recluta Toña Cruz, tercer lugar de esta competencia. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, fuerte el aplauso para Toña Cruz. Ahora, un paso adelante, segundo lugar. ¿Cómo te llamas, recluta? Recluta Adrián, tu condecoración. Está medio cabezón el recluta. Y ahora, fuerte el aplauso para Adrián. Y ahora adelante, en primer lugar. Cuéntales tu nombre, amigo. ¿No ves que sí? Vamos, primer lugar, su premio. Con mucho orgullo, un aplauso para el primer lugar, ganador del torneo de Gears of War.
aquí, a pedido del ganador, bajo su firma. Un fuerte aplauso, por favor, para la ceremonia. Presúmeles. ¡Esto es por mí! ¡Perdón! Matías se ganó. ¡Y por todos los que has matado, perra! Felicidades a los muchachos, que se la rifaron aquí en el torneo. ¡Bravo! Foto, la foto. También se ganó 1000 varos en efectivo y un kit conmemorativo que ahorita se lo vamos a dar, para que se lo dé. Y Marcos Fines, señores de la casa. Quiero decirle algo, aquí no acaba todo. Ahí entra, por ahí hay un travieso ahí. A ver, Un travieso de rojo. ándale. Este travieso de rojo. Ahí hay un travieso. Ahí hay un travieso de rojo que creo que ya debe de unirse a los X-Men. ¿A ustedes qué piensan? Pero el problema es que dicen muchas groserías. A ver, vamos a darle un aplauso. Él es mi amigo. A ver si aquí en público se porta un poquito mejor. Él es Deadpool. Eso, amigo. ¿Cómo te has portado? Espero que te portes bien y que ya no digas tantas groserías. ¿Está bien? Jamás yo diría a los X-Men, nunca. ¿Cómo nunca? Ya ves que lo de nuevo. Luego se quejan del Estado de México, ¿ya ven? Conmigo, fuerte el aplauso. Gracias a los que concedían de Paul. Gente, amigos queridos, ahorita nos vemos tantito.